Gracias por continuar con nosotros. Saludamos de inmediato y le damos la bienvenida a esta empresa televisiva que no habíamos tenido el lujo de compartir con él, a nuestro buen amigo, admirado profesor Luis Carvajal. ¿Qué tal, profesor? Muy bien, muy bien. Creo que como todos los que estamos preocupados por el medio ambiente, muy atentos a lo que se acaba de discutir en Dubái, a todo el rejuego que tiene 2 años debatiéndose, porque lo que ocurrió allá fue la parte final de un protocolo que se ha venido discutiendo en infinidad de reuniones y en el cual ha habido un enorme escarceo, por un lado, de las grandes compañías petroleras, que generaron una gran campaña. De hecho, parte de la gran campaña contra la agenda de Naciones Unidas tenía que ver contra la agenda climática. Y parte de desacreditar la agenda climática era prepararse para evitar que, sobre todo los acuerdos financieros a los que se llegaron, los afectaran de manera significativa, sobre todo para evitar compromisos compensatorios por los impactos del cambio climático, que fue probablemente el mayor escollo y donde al final se tomaron las decisiones más ambiguas e imprecisas, que cuando usted la oye la puede aplaudir, pero si usted se dedica a ver la operatividad real de ellas, sería muy, muy, muy difícil. Nosotros en una reunión de trabajo intentando evaluar lo que pasó, separamos 9 tipos de decisiones. Las decisiones que tienen que ver con las políticas fundamentales de reducción de los gases de efecto invernadero, producto de la quema de combustibles fósiles. Y ahí se discutió por separado cada tipo de combustible, el carbón, los hidrocarburos, los provenientes del petróleo, el gas, que se discutió aparte, y cada una de las formas alternativas de energía. Sobre todo hubo una gran discusión alrededor, por un lado, de la energía nuclear y por otro, del costo real de la investigación para nuevas tecnologías energéticas. Por un lado, la producción de hidrógeno verde y por el otro, el paso a las energías renovables. Hablamos de la energía solar, de la energía eólica, de la energía de la sola y de la energía geotérmica. Y sobre cada uno de ellos hay acuerdos por separado. Todavía las grandes noticias están limitadas a los grandes acuerdos. Todo el mundo sabe que se acordó una reducción en los niveles de CO2 del 43% para el 2030. Eso implica una reducción de alrededor del 18% en el consumo masivo directamente de combustibles provenientes del petróleo, y en el caso del carbón la reducción es mucho más significativa. De hecho, mientras la meta cero está para el 50 para otro combustible, en el caso del carbón se habla para el 35 y se habla incluso de desincentivar por 4 vías, desincentivar vía el costo, desincentivar vía canon, desincentivar por políticas propias internas y poner además una tasa internacional de compromiso por la emisión de CO2 proveniente del carbono, de tal manera que el CO2 que proviene del uso de carbón mineral tendría un mayor compromiso económico internacional que el que proviene de otras fuentes. Como se nota, la gran discusión y la gran traba no era si estábamos de acuerdo en que hay que reducir o no, o en la amenaza del cambio climático, sino en lo que cuesta frenarlo, revertirlo y en quién va a asumir esos costos. Además, de qué manera las responsabilidades sobre los efectos que están ya en curso, a quién les caen. Los pequeños estados insulares, donde estuvo muy activa la República Dominicana, que son las principales víctimas del cambio climático, sí, claro, por la multiplicidad. Por el aumento del nivel de las aguas, sí, de los mares y también por las tormentas que nos afectan. Sí, atmosféricos. Y eso llevó a que estos países hicieran un bloque, un extraño bloque, porque gobiernos de muy diversa naturaleza, de diversa ideología, con historias distintas, se pusieron a una con 6 objetivos. Primero, obligar a que los responsables del cambio climático financien. Segundo, presionar para acelerar las medidas. De hecho, al final la voz disidente fue una voz de protesta de los países insulares, porque plantean que los acuerdos mandan para las calendas griegas,
para nunca las soluciones reales y encuentran que muchas de las decisiones en realidad era posponer lo que se decidía. Pero lo tercero era la necesidad de tener una cooperación técnica, además de la financiera, en abordar los impactos del cambio climático. Lo otro era ir a políticas de comercio exterior que, dado a su condición de víctima y la fragilidad de su economía, pesaran entonces sobre los componentes de la deuda que están asociadas a desastres. La gente a veces no se imagina, pero una pequeña tormenta como la que tuvimos en República Dominicana recientemente te habla de miles de millones de pesos en una economía frágil que no dispone de recursos. Cuando viene un huracán como Irma y golpea una isla como Puerto Rico, eso representa un atraso de alrededor de 18 años de inversión para ese país. Dejó la isla, Sí, María dejó la sí, isla sin sí, electricidad sí, que todavía no se ha podido reponer. sí. Entonces, si frente a eso no hay entonces mecanismos financieros que permitan compensar esos riesgos, consecuentemente eso implica también un costo, un abaratamiento del costo de los préstamos, tanto de los intereses como un ablandamiento de los plazos y finalmente hacer que las condiciones alrededor del uso de tecnología en estos países, o sea, que ellos tuvieran acceso mucho más barato para poder adquirir, por ejemplo, implementos para la energía solar, para la energía eólica y para otros tipos, y que además fueran... Que ya hoy no es tan costoso la fabricación de los paneles eléctricos. No, lo que lo hace costoso es el hecho de que, por ejemplo, los materiales, sobre todo los elementos de transición que debe aportar la minería, son cada vez más escasos. Hay una enorme competencia por parte de los grandes países y países como China, Estados Unidos, Alemania, Japón monopolizan casi el 95% de los insumos. Y están comprometidos. Esos países están comprometidos con lo acordado en Dubái. No, lo que pasa es que el acuerdo colocado por los países insulares fueron conocidos apenas algunos componentes. Hay muchos otros que quedaron para discusiones posteriores o que han quedado como declaración de intenciones. Por lo tanto, en esta cumbre hay dos tipos de decisiones. Las decisiones en firme alrededor de la intención. Pero todas esas intenciones te dejan ahora para que los países modifiquen sus legislaciones, asuman los compromisos en función de sus propias características y de las dinámicas políticas propias de cada uno. Es lo que ha ocurrido cada vez. Cuando Ángel me llamó para invitarme al programa, yo le dije, mira, esta cumbre se parece a todas las demás, que tienen una parte en la que se dedican a decir por qué no se cumplieron las metas, otra parte alarmado porque si no se actúa estamos presos y donde se llega al convencimiento de que no actuar es mucho más costoso que actuar, pero al final esperamos que venga la próxima para decir por qué no cumplimos estas metas y porque desde luego cada uno de los agentes que entran y que tienen capacidad de cabildeo, óyeme, 6 compañías petroleras manejan un presupuesto superior al de 108 de los países que participaron. Cuando usted nota esa terrible desigualdad en el peso económico, usted sabe que donde están los cuartos están las decisiones políticas. Claro. Y ese peso político termina neutralizando la capacidad de acción de los países. De hecho, preparémonos para una nueva embestida de la gente que supuestamente no cree. Volveremos a oír hablar del terraplanismo, de que el cambio climático es mentira, de que todo esto se lo están inventando y veremos cómo de repente tendremos incluso grandes científicos, que yo siempre los entrecomillo, supuestamente demostrando que todo lo que se ha dicho hasta ahora es mentira. ¿Por qué? Porque es importante desacreditar esto por los compromisos económicos que implica. Y ese es el gran riesgo. ¿Es la energía nuclear solución si cambiáramos de la fisión por la fusión? Mira, uno de los grandes temas de debate que quizá ha tenido menos prensa estaba entre las alternativas a los combustibles fósiles, estaba la energía. Habían 4 que para el movimiento ambiental le ha llamado falsas soluciones. Una era la de la captura de CO2, que implica una serie de mentiras en la que yo creo que ojalá un día podamos...
Casi me estoy invitando a Ángela que hagamos un programa solo sobre Cuando ese usted tema. diga carbón cero. Sí, no. Carbono cero. Lo de la captura, por ejemplo, la captura en roca a partir de cierta tecnología, o el hecho de que convierte la solución en parte del propio problema. Porque ¿cuál es el problema de la contaminación de estos gases? Oye, que detrás de lo que vamos permanentemente de la expansión del capital, independientemente de los daños que cause. Y cuando yo convierto la política de carbono también en un negocio y me invento los bonos de carbono Los y bonos verdes y los bonos verdes, todo esto son falsas soluciones que en última instancia una gente está pagando supuestamente para contaminar. Pero sobre la energía nuclear se discutió por dos cosas. Una, por la enorme peligrosidad de las formas de energía nuclear y porque todavía las formas alternativas, o sea, de la fisión y la fusión y su riesgo y la posibilidad de controlarlos no están al alcance de la inmensa mayoría, no solamente de las economías, sino de la tecnología de la mayoría de los países. Son muy pocos los países que pueden manejarse, por ejemplo, frente a un problema, un desastre técnico con una planta nuclear, que vemos los impactos que tienen a largo plazo y los enormes riesgos que ello implica. Ahí está Chernobyl. Chernobyl o el caso de Japón. Ahora mismo hay un enorme conflicto internacional. Por el tema de la devolución de las aguas al mar. De las aguas al mar. Sí. Entonces eso hace que una tecnología de tan alto riesgo no sea necesariamente una solución frente al componente ambiental porque todavía no tenemos la garantía. Por eso es importante que mecanismos, por ejemplo, la misma tecnología del hidrógeno verde que aparenta y que parece ser mucho más segura, necesita estar trabajada lo suficiente para que cree seguridades. Es por eso que lo que se logró negociar y transar fue no la prohibición, sino eso que ellos han llamado una transición. Cuando ustedes hablaban de si era una transición lenta o intención, rápida. Una intención. No. O sea, hay una decisión de que todos los países van a hacer un esfuerzo para abandonar los combustibles fósiles. Correcto. Eso no quiere decir que hay un compromiso, sino para hacer un esfuerzo. Ese compromiso va a tener tres elementos que sí son obligatorios por los países. Uno, que los países van a triplicar la matriz de la energía alternativa que tienen. Pero ocurre, pongamos por ejemplo un país donde la energía alternativa es el 4%, bueno, la llevaría al 12%, 3 por 4, 12. En el caso de nuestro país, donde estamos hablando de entre un 7 a un 11, muy mal contado, nosotros pudiéramos estar llegando hasta un 21 a un 30%. Pero que también para nosotros sería peligroso depender en un alto nivel de esa energía. No, por una razón, porque estas energías también dependen de los mismos factores climáticos, de una serie de componentes, necesitan sistemas de acumulación que a su vez generan otro tipo de problemas. Porque ¿cuál es el gran problema? El problema de la energía es que no es tan simple, tampoco puede una gente con una varita mágica decir resolvimos el problema. Ahora, hay que tener la intención. Sin embargo, ya que tocamos esto y que se habló de lo muy proactivo que fue el país allí y de un papel que yo creo que el papel que jugó Milagro de Cam y el equipo dominicano que fue bueno, a pesar de que yo critico el hecho de que no hay un solo dominicano que conozca de antemano cuáles fueron los documentos y la posición que llevó el país. Se está enterando por la prensa. Había más de 100 personas en esa delegación. Pero se supone que las posiciones del país fueron producto de consenso y de debate. ¿No se debatieron? Bueno, se deben haber debatido en pequeños espacios donde tú eres periodista muy enterado. Yo no tengo ¿Tiene algún documento? ¿Lo conoce? Nada. Entonces, óyeme, si la prensa dominicana no conoce los documentos que el país debatió y las posiciones que llevó allí, está claro que en el país no hubo un proceso debidamente transparente. Lo que no quiere decir que no haya habido una gran preocupación, pero esa tendencia que tienen los gobiernos, los estados, a creer que la sociedad es un bulto que está allí a la cual tú le informas en temas que son temas país, porque el tema ambiental es un tema país que en los compromisos en el caso nuestro tiene que ser un tema país. Estamos obligados. No, es que además el compromiso internacional es que lo discutan los países y lo que va a la cumbre es la posición del país, que se divide en la posición de los gobiernos, que no siempre... Y de las ONG que jugaron un rol determinante en ese escenario. Y la que lleva a la sociedad, que no tiene que ser necesariamente contraria. ¿Por qué es distinta? Porque el interés de la sociedad y de los gobiernos no es el mismo
pero sin embargo debe haber una discusión en conjunto y debe haber una claridad, por ejemplo, en qué no llegó la parte social que fue, en qué acuerdo no llegó con el gobierno. Por eso, para nosotros lo importante es, ¿y estas políticas cómo afectan al país? Lo primero que afectan al país es que evidencian eso que la gente llama el ban ambiental, el bulto hallante movimiento, o sea, la capacidad de decir una cosa, de hacer grandes anuncios, de tener unos discursos muy sólidos, pero en la práctica tener una enorme distancia. Por ejemplo, ha habido la gran discusión alrededor de los negros y la planta de ASO. Y ocurre que al final, cuando usted termina viendo, ustedes le metieron allí unas plantas viejas, de la cual se empiezan a deshacer en otras sociedades por diversas razones, y aquí llegan por un problema de precio. ¿Eso qué quiere decir? Que el país no está atendiendo una política ambiental al tomar una decisión por una situación que comprendemos. Y mira los problemas que ha creado comenzando. Y crea una serie de problemas producto exactamente de que no eran las plantas que se le vendieron al país como plantas limpias. Pero yo voy más lejos. Durante todo el proceso de construcción de Catalina, usted veía un anuncio cada 5 minutos en la prensa que decía MDL, eso quiere decir Mecanismo de Desarrollo Limpio. Sin embargo, no existe una sola planta de carbón en el planeta que sea Mecanismo de Desarrollo Limpio. Entonces usted le miente al país. Y le mintió a aquel gobierno y le está mintiendo el actual, alrededor de eso. Y está claro que una vez que se crea un hecho, usted tiene que abordarlo. Pero usted tiene que definir una política energética consistente con lo que son tus anuncios. En República Dominicana ciertamente ha habido un avance, tanto en la proyección de energía eólica como de energía solar, no al nivel que se quiere, ni existen ni los incentivos fiscales, ni el suficiente apoyo, ni siquiera la investigación continua que debe sostener un proceso de investigación, de tecnología y desarrollo, empujada por las universidades, el centro de investigación, el propio Estado y el sector privado, para ir generando respuestas consistentes. Pero si nosotros tememos al cambio climático, ¿cómo nosotros podemos enfrentar el cambio climático? Incrementando la capacidad de resistir de nuestros ecosistemas. Claro. ¿Y qué ocurre? Que nosotros, como hemos disminuido la capacidad de recarga de los acuíferos, una pequeña sequía te crea una gran escasez y un aguacero se te convierte de manera inmediata en un factor torrencial. Pero por eso muchos piensan que la energía con combustibles fósiles tiene que ser siempre la base para evitar cuando vienen la energía térmica esencialmente. Esos grandes tormentas no o tiene que sequías. Ser combustible fósil. No necesariamente. A lo que yo me estoy refiriendo es que si nosotros no enfrentamos el cambio climático basado en ecosistemas, por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos agua? Porque hay una vegetación que ha evolucionado en la zona de nuestra montaña, que se ha especializado en interceptar la humedad de los vientos alisios, condensarla e incorporarla a los suelos. Claro. Cuando yo sustituyo eso por una vegetación inadecuada o lo elimino simplemente, o peor aún, siembro especies que no hacen eso, disminuyo y estoy incrementando mi fragilidad a los eventos climáticos extremos. Entonces yo enfrento el cambio climático no hablando de plepla, sino con políticas concretas en términos ambientales. Si cuando tomamos una ley de ordenamiento territorial, que todos esperábamos que estableciera una cota máxima para determinados tipos de intervenciones y no lo hizo porque hubo un pool que pesó a la hora de las decisiones finales, está claro que independientemente de todos los discursos que tengamos, porque era una ley necesaria, que todos repetimos como un mantra, que cuando la tuviéramos íbamos a resolver nuestro problema, al final la ley no nos sirve para lo que queremos porque los temas centrales los vio o peor aún, los pervirtió. Y eso nos ocurre, por ejemplo, con una ley de residuos sólidos que fue incapaz de tomar la responsabilidad extendida, porque el día que se estaba votando en el Congreso, una llamada de Palacio forzó un cambio y ese cambio terminó mediatizando esa ley a los fines de sus acciones. Entonces, a la larga, fíjense que la gran discusión de Dubái era una discusión de carácter económico y de políticas económicas que pesaban sobre el medio ambiente. Pues eso mismo ocurre en República Dominicana. ¿Por qué nosotros seguimos permitiendo que las ciudades crezcan en función de que sea el valor inmobiliario la que determine el nivel del ordenamiento social
y no las fragilidades intrínsecas del territorio. Y aquí se siguen construyendo barrios de clase media en humedales que se están rellenando. Entonces no nos estamos preparando para el cambio climático, porque hay un pool de compañías inmobiliarias que te están construyendo, que te están rellenando humedales o que te están alterando el patrón de costa. Están eliminando manglares para construir hoteles todos los días. Y a mí, que yo coordino una comisión ambiental, que estamos todos los días evaluando esto. Si citamos la enorme cantidad de problemas, nos vamos a dar cuenta que el discurso del cambio climático y la práctica en República Dominicana están totalmente divorciados. Cada vez que usted oye un presidente, al que sea, óigame, son todos, usted le da ganas de abrazarlo, dice, oye, pero qué bien. Pero cuando usted ve lo que hacen, dice, pero los funcionarios no le están haciendo caso, y uno termina creyendo que son los funcionarios. En el caso de la generación eléctrica hídrica, que debimos tener, yo aprendí hace unos años de que era una alternativa más sostenible dentro de las energías limpias que se generan en el país, pero que esta podía ser desarrollada a un nivel de cubrir casi un 20, un 25% de la demanda criolla. Podríamos cubrir más. De hecho, República Dominicana tiene unas condiciones geográficas para generar una gran cantidad de energía hidráulica. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el diseño de muchas de las intervenciones, por ejemplo, de presa, ocurre lo de Guayubín, ocurre lo de Guayubín. Ocurre lo de la... ¿Qué es Guayubín? Se construimos una presa, el río Guayubín y Yaguajay, pero esa presa no va a generar energía por el punto en el que está. No va a dar acueducto, no va a servir para riego, ni va a controlar inundaciones. ¿Para qué la estamos construyendo? Para tajar agua. ¿Pero por qué? Porque si esta presa se hubiera trabajado y se hubiera construido donde se tenía que construir en altura, nosotros podemos ir a una enorme cantidad de pequeñas presas para aprovechar la enorme torrencialidad de aguas en montaña que tienen grandes caídas. Que en esa zona esa es la solución, las presas pequeñas. Sí, y generar una gran cantidad de energía sin tener los impactos ambientales y los enormes costos. Pero aquí nadie se mete en una obra pequeña. Si no cuesta mucho, no se hace. Y mientras más cuesta, es más factible. ¿Por qué no se hizo la presa de Guayubín? Se llama de Boca de los Ríos, pero todo el mundo dice Guayubín. ¿Por qué no se hizo donde se había pensado originalmente? Bueno, porque arrancó un buen día, sin un estudio de impacto ambiental, sin nada. El gobierno, la gente que está en el gobierno actual, lo enfrentó junto con nosotros. Pero lo primero que hizo cuando llegaron fue anunciarlo. Al gobierno lo siguieron, entonces fue la primera que visitaron para ir a anunciarlo. Entonces nos empezaron a enfrentar nosotros a decir que nosotros, antes nos poníamos, pero ahora nos ponemos porque somos enemigos de la presa. Cuando es al revés, nosotros queremos la necesidad de la construcción de un gran sistema de pequeñas presas y de un aprovechamiento integral de la mayor cantidad de agua. Guagüí, ¿qué vamos a hacer en La Vega? Porque, óyeme, lo de La Vega es crítico, señores. Y yo no he visto a nadie prestarle atención a ese problema de La Vega. Y no solamente, pero tú hablas de La Vega, hablemos del este. Tú estás hablando de una zona. En el este no hay presa, no hay presa. No hay represas. Y tenemos condiciones, por ejemplo, en la cordillera oriental para generar. Lo que pasa es que no son grandes presas. Hay mucha agua. Claro que hay mucha agua. Lo que pasa es que son presas pequeñas. Que no dejan. Y que no son tan grandes. Que no son montes grandes. Esas no crean ese interés, no son el barril sin fondo que terminan nutriendo. Porque, óyeme, Guayubín sirvió para un gobierno y para el otro, para los mismos fines en uno y en otro. Claro, y cuando digo los mismos fines es que una burocracia estatal interesada en manejar recursos, más que en generar una solución, va detrás de una obra y la impone a como dé lugar. Y es un debate que hemos tenido todos los días, le hemos llevado a los tribunales y seguimos. Es lo mismo que está ocurriendo con la sierra. Hay un diseño en un lugar que se está respondiendo a un diseño donde el balance hídrico no es correcto, se partió de una... Estamos hablando de la presa de Las Placetas. De la presa de La Placeta. Cualquiera cree que la población se opone. La población no se opone a la presa, ni se opone se opone a un diseño absurdo, a una ubicación y a un esquema
que al final, en vez de resolver el problema, lo va a crear y terminará siendo una macroinversión. Yo te voy a poner un ejemplo. Una de las grandes presas Está del proyectado país, más de 200 megas en generación eléctrica. sí, está proyectado, pero en realidad a la hora del diseño real y a partir de los datos, hay muchas cosas que habría que discutir y los técnicos saben que es un problema no resuelto todavía. Yo te quiero poner un ejemplo. La presa más grande del Caribe es la presa de Atillo. Y claro, su finalidad fundamental era regular las inundaciones para el Bajo Yuna. Pero esa presa apenas genera 8 megas. Sí, 8 megas. 8 megas. Óyeme. Una pena. Sí, Muy poco. Sí, un sistema de generación, por ejemplo, a partir de las aguas que vienen de la... Pinalito, que fue un enorme engaño. Sí, o sea, sí, cuando definitivo. nosotros... Debía haber gente presa. yo me siento... Con Pinalito debía haber gente yo me presa. siento Del culpable. gobierno de Hipólito. Mira, sí, yo me debían siento- estar presos. No, mira, yo me Bueno. siento culpable de lo de Pinalito, porque cuando empezamos a hacer la advertencia, fue tan fuerte la reacción. Yo no lograba entender cómo fue que todos los medios y todo el mundo, y al final daba la impresión de que eran los ambientalistas, nos oponíamos a la presa y teníamos una enorme irracionalidad. Después fue que entendí que había un aparato, el de Odebrecht, y que había un mecanismo que tenía todo controlado para hacer los disparates que hicieron. Y esa presa se inició con un balance hídrico que no le daba, y después que estaba casi terminada, se le sumó otro componente, pero esa presa no ha servido todavía para cargar un celular. Sí, eso es verdad. Y, Yo he visto... y está colmatada en el día de hoy, y dañó áreas superiores. O sea, la presa de Blanco se colmató, una presa que genera 25, con dos turbinas de 12.5 y 12.5, se colmató con uno de los primeros Tú aguaceros. sabes que yo quedé Bueno, impresionado. Yo fui a Itaipú, Ah, a Brasil. Brasil. Nosotros Pero deberíamos da- pensar en una mayor capacidad de generación hidroeléctrica en República Dominicana. claro que sí. Y la tenemos. Ahora, ten cuidado con Porque- Itaipú, porque en el estamos caso- hablando de un volumen Oh, no, de agua. grandísimo, claro. Para darle electricidad a tres Repúblicas Dominicanas. Pero en el caso del Artibonito, Claro. seguimos aún pendiente de una solución que con 2 o 3 sifones que se hagan ahí se No, genera una gran cantidad. y está en discusión. Óyeme, la misma discusión que tenemos alrededor del río Guayubín o Masacre, que tolera varias pequeñas presas, no solamente para regular y corregir Y almacenar parte del problema agua, porque en un momento de sequía es por eso, necesario tener agua disponible. para regular, pero también para generación. Y tú tienes que el Libón, Macasía, Joca, Neita y todos estos ríos, sobre todo estos ríos que te van a constituir el Artibonito, pueden generar soluciones individuales, además una solución también integral donde los recoja todos sin afectar la presa de Peligre, en el que al contrario. Exacto, que eso no debe tocarse. No, debe no, ponerse es que en no lo afectaría. No, porque sería para Por generación eso simplemente. estamos hablando de un diseño en el cual tú no vas a interrumpir, no debes interrumpir el curso del agua. De eso se trata. Fíjate que de repente, para que volvamos a la cumbre, la discusión del tema de la cumbre no tiene que ver solo con el problema de si quemamos o no quemamos combustibles fósiles, cómo diseñamos política para depender cada vez menos de los combustibles fósiles, o para que los impactos que no tenemos forma de controlar, óigame, las sequías prolongadas y los eventos extraordinarios de agua, los fuertes ciclones y la carencia de ciclones, que es más grave que la falta de ciclones, ¿eh? Acuérdense que en el año 17 estábamos rezando para que viniera un ciclón. Sí, Y fue una tormentica que llegó, y esa tormenta nos devolvió la laguna de Cabral, cuando estábamos llorando con las imágenes en los periódicos de la laguna de Los Cabral. peces muertos en el Sí. una cosa. Es decir, de repente el clima y esas oscilaciones climáticas son necesarias. Ahora, vamos a eventos extremos, pues nosotros no podemos seguir encementando las ciudades. Tenemos que decirle a los síndicos que las aceras tienen que respirar, que sí es muy bien que yo encemente, pero yo no puedo. Usted se hace pipí en la 27 con Tiradentes y va a bajar hasta la UA porque no hay un solo sitio que no sea cemento, baje caminando, usted no va a encontrar un sitio por donde se puede infiltrar. Y no hay posibilidad de que esa tierra respire, por lo tanto estamos convirtiendo la calle en canales. Cuando viene una inundación, un agua va a tal velocidad que no hay vehículo que no arrastre y para la que choque, que no se lleve. Y parte de los grandes impactos que están teniendo estos eventos tiene que ver con la responsabilidad de la forma en que hemos manejado el desarrollo urbano. Luis, usted va a tener que sacar un momentico de nuevo, patrón, y compartir con nosotros. Vamos a ver si
si antes de que finalice el año volvemos a echar un parrafito en este orden. Ángel, pero una pregunta. Punta Catalina, ¿debemos llevarla a gas? Mira, estamos obligados en el caso de Punta Catalina a 3 cosas. Una, a buscar una matriz que genere mucho menos contaminación que el carbón. Acuérdense de la mentira de que las cenizas se iban a utilizar para tal y tal cosa y después de repente las cenizas no se utilizan porque la fábrica de cemento no la están comprando y nosotros íbamos a producir yeso a partir de la precipitación, pero no hay mercado. Pero ve acá, un planificador empieza por buscar el mercado de los productos que va a tener y esa acumulación continua y continua de ceniza es un factor terrible que sale más barato el carbón, pero es mucho más caro a la economía y a la salud de la República Dominicana al final, ese terrible pasivo ambiental que estamos acumulando. Pero además la humanidad se ha comprometido para el 2035 a no tener carbón. Eso va a ser un problema. Y también habrá problemas con el gas. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Gran placer, patrón. Buenas noches y le agradezco infinitamente el sacrificio. Lo sacamos de una reunión de la Academia de Ciencias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gran placer. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.